os comento, vamos a comenzar ya. Como sabéis, la conferencia la va a dar Juan Videgain, que lo tenéis ahí bien elegante. Y ya sabéis, es muy bien, que es uno de nuestros instructores, instructor PADI, es otorrino y como buen otorrino nos va a dar una conferencia que lógicamente es muy interesante para todos. Y lo que hace es responder a la pregunta de ¿te cuesta compensar? Creo que todo el mundo hemos tenido en alguna ocasión problemas y si no, seguro que los tendremos. Entonces, él nos va a ir resolviendo las diferentes cuestiones y, por favor, lo que apuntaba hace un momento Marimar, preguntar todo lo que queráis y si le apetece a Juan, pues ya nos lo irá contestando. Bien, entonces, sin más, Juan, cuando quieras, te cedo la palabra y puedes empezar. Muy bien. Hola. Bueno, como os ha dicho Luis, soy Juan, primero buceador, después otorrino y finalmente instructor PADI. Os voy a hablar de un tema que es muy importante, como muy bien ha dicho Luis, el compensar los oídos. Si eres un buceador que tiene problemas para compensar o los ha tenido, seguramente habrás ido a un montón de páginas y a un montón de sitios en Internet buscando la solución de tu problema. Habrás buscado un montón y, afortunadamente, deja de buscar porque has llegado al sitio adecuado. Y si no es el sitio adecuado, yo te voy a contar una serie de cosas que posiblemente te van a ayudar y lo que sí es seguro es que te voy a contar unas cosas como nunca antes te las habían contado. ¿Qué es lo que vamos a ver? En principio, os voy a dar 3 conceptos que son muy importantes, ¿de acuerdo? Después vamos a hablar de por qué tenemos que compensar. Lo mismo que hice con la charla anterior, que fue sobre flotabilidad, os voy a hablar un poquito de física, pero también muy poquito, no quiero ser cansino. Luego os vamos a hablar de qué pasa si no compenso. Os hago un pequeño spoiler. Si no compensas, malo, las cosas no van bien. ¿De acuerdo? Después vamos a saber por qué nos cuesta compensar, es decir, por qué puñetas nuestros oídos a veces son tan rebeldes a la compensación. Después, durante un buen rato os voy a contar lo que yo hago en mi consulta cuando me viene un buceador y me dice eso. Oye, Juan, que tengo problemas para compensar. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo podemos plantear la solución del problema del buceador? Luego os voy a dar algunos consejos para mejorar o facilitar la compensación. Y finalmente una pequeña coletilla de si tu problema, es decir, el problema de la compensación, tiene o no tiene solución. Primero los conceptos que os he dicho. Los oídos, o sea, lo que nosotros hacemos a los oídos mientras buceamos es una barbaridad. Macaulay Culkin solo en casa. Yo soy otorrino y soy buceador, pero he dicho primero que soy buceador. Y os estoy diciendo, lo primero de todo, que es una barbaridad lo que hacemos a los oídos cuando buceamos. Exactamente lo mismo que dicen los otorrinos que no son buceadores. Pues empezamos bien, pero no os preocupéis porque lo voy a matizar. Segundo concepto. Cada buceador debe bajar, descender a la velocidad que le permitan sus oídos. Imaginaros, a ver que se vea en la pantalla, así. Tenemos un amplio espectro de compensadores en los oídos. Desde los que compensan muy bien, como yo mismo, que no suelo tener problemas, hasta los que compensan muy mal. ¿De acuerdo? Y en medio hay toda la variedad que os podéis imaginar. ¿De acuerdo? Esto es así. Lo importante es que estos que compensan mal podamos desplazarlos un poquito y compensen un poquito mejor. Pero lo mismo que yo soy bueno para compensar y soy malo para muchas otras cosas, hay gente que, por desgracia, quiere bucear, pero sin embargo no es buena compensadora. Es decir, que a lo mejor mejora un poquito, pero nunca va a llegar a ser un compensador espectacular. ¿Me comprendéis? Cada uno tiene sus limitaciones. Este es el segundo concepto que se quede claro. Y
A raíz de este segundo concepto llegamos al tercer concepto. Es decir, no seas envidioso de la compensación. ¿Y por qué os pongo ahí dos motos? Pues porque soy motero. ¿Qué pasa si yo estoy parado en un semáforo con mi moto y a mi izquierda se me pone una tartana de estas que a punto está de caerse a cachos? Y a mi izquierda se pone una V4 Panigale espectacular. Pues que yo me fijaré en la moto, en la Ducatona, y diré, joder, qué moto tiene este cabrón. Y eso es exactamente lo mismo que hacen las personas que tienen problemas para compensar cuando están agarradas al cabo del fondeo intentando descender y compensar. Están intentando compensar y al mismo tiempo están viendo al tío que está abajo ya, que ha compensado sin ningún problema, siendo envidiosos de ese tío abajo, sin acordarse de que arriba tienen a otro que apenas ha bajado 1 metro, está empezando a compensar y tiene mucho más problemas que él. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo llamo la envidia de la compensación. Y acordaros, la envidia es un pecado capital y el que esté en el cabo sujetándose y siendo envidioso, del cabo va directamente al infierno. Y en el infierno, con neopreno se pasa mucho calor. Bien, ¿por qué tenemos que compensar? Somos animales terrestres, es decir, donde los cambios de presión se producen en milibares. El otro día Nayara, mi compañera, en la charla tan bonita que dio sobre biología marina, os puso, ¿os acordáis? Un árbol genealógico donde un bicho al principio que estaba en el agua salió a tierra, se hizo terrestre y de ahí dio una rama a los insectos, otra rama a los dinosaurios y otra rama a los mamíferos. Bien, nosotros somos parte de esa rama de mamíferos y hemos ido evolucionando como animales terrestres y de repente uno de los animales terrestres, el muy puñetero, dice, no, pues ahora quiero bucear. Coño, no fastidies. Nuestra evolución nos ha llevado a ser animales terrestres, ahora tenemos que cambiar por completo. ¿Y en qué tenemos que cambiar? Pues en las presiones a las que vamos a estar sometidos. Sabéis que de aquí para arriba tenemos una atmósfera de presión, pero en cambio, o sea, toda la atmósfera, solo una atmósfera. Para igualar exactamente la misma presión, vamos a tener que descender solamente 10 metros de agua. Y otros 10 metros y otros 10 metros. Por lo tanto, las diferencias de presión, lo mismo que os decía en la charla de la flotabilidad, son muchísimos más grandes en el mar. Y nosotros nos hemos acostumbrado a las diferencias de milibares. Por eso digo que lo que le hacemos a los oídos durante el buceo es una barbaridad. Concepto número 1. Porque tú imagínate que le digas a un tío, no, tú desde la estratosfera vas a bajar deprisa y corriendo a nivel del mar. Y luego desde el nivel del mar vas a subir otra vez hasta fuera de la atmósfera. Y así varias veces sucesivas. Y ya, tú estás loco. Eso no hay quien lo haga. Pues eso sencillamente lo hacemos en el buceo bajando y subiendo de 10 metros. Si hacemos, por ejemplo, apnea o pesca submarina. Mayor diferencia de presión si descendemos más. ¿De acuerdo? O sea que, primer concepto, hacemos barbaridades, sí, pero vamos a hacerlas como Dios manda. Bien, aquí tenemos por un lado nuestros oídos. Son unos oídos, como os he dicho, de animal terrestre, que están perfectamente acondicionados para la audición fuera del agua. Tenemos nuestra orejita, nuestro pabellón, nuestro conducto auditivo, nuestro tímpano, el oído medio, que es donde tenemos que compensar las presiones, y luego el oído medio. Y aquí al lado tenemos un mamífero marino que después de esa rama, un mamífero de repente dijo, pues me vuelvo al mar. Posiblemente porque los alquileres en tierra estaban muy caros y dio lugar a todos los mamíferos marinos que ha habido. Y mamíferos marinos tenemos las ballenas, los cachalotes, los delfines, que jamás salen del agua. Luego tenemos unos mamíferos marinos que salen un poquito más del agua, como por ejemplo son los elefantes marinos, y otros que todavía salen más, como los leones marinos. Bueno, pues un campeón de la apnea, como es el cachalote, ¿dónde está mi ratón? Aquí. El cachalote no necesita todo este entramado complicado que tenemos nosotros. El sonido le llega directamente del agua y lo único que tiene es el oído interno.
no necesita oído medio, no necesita oreja, no necesita nada. Por lo tanto, para él no es necesaria la compensación. Para nosotros sí. Este es el clásico ejemplo de que lo que nos pasa cuando estamos buceando. Física. Nada, un segundo. Como sabéis, Rayleigh-Boyle-Marriott, un gas, cuando aumenta la presión, disminuye de volumen. Y cuando disminuye la presión, aumenta de volumen. Al ascender, al descender y al ascender en las inmersiones. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué os pongo aquí esta frase? Las trompas de Eustaquio son los bronquios del oído, porque me encanta. Este está escrito en un tratado de un tal Ricardo Botey, que fue un otorrino catalán del siglo pasado, que lo tiene escrito en un tratado que se llama Otorrinolaringología. Yo tengo un ejemplar heredado de mi padre y la verdad es que es un libro que le tengo mucho cariño porque es muy bonito. Y lo que esta frase quiere decir es que sin las trompas de Eustaquio y sin que las trompas de Eustaquio funcionen bien, los oídos se van al carajo. Es lo mismo que le pasa al alveolo. Si en un alveolo el bronquio que lo ventila se cierra, se colapsa, ese alveolo queda completamente colapsado también. Pues al oído nos pasa igual. Si encima en el buceo tenemos que estar compensando diferencias de presiones de bares en lugar de milibares, pues como no nos funcionen bien las trompas, vamos aviados. Y aquí tenéis dos imágenes del libro de Botey, como os digo. Un lado, aquí está de la derecha, pone... ¿Lo estáis viendo bien todos? Sí. Sí, vale. Estupendo. Pues, a ver, ¿dónde está el ratón? Aquí. ¿Dónde está situada la trompa de Eustaquio? Aquí, al nivel de la rinofaringe y comunica la faringe con el oído. Y en esta más grande tenéis una imagen muy detallada y preciosa a mi manera de ver, de cuál es la estructura de la trompa de Eustaquio. Una estructura muy, muy compleja. Es por eso por lo que nos cuesta compensar. A pesar de que le llamamos tubo faringotimpánico porque va desde la faringe hasta la caja del tímpano, no es un tubo. Es más, la gente que tiene la trompa de Eustaquio permanentemente abierta les es muy incómodo porque están continuamente oyendo el ruido de la respiración y todo lo que tienen de moco, etcétera, en la nariz se les puede ir por la trompa constantemente. La trompa está cerrada generalmente y nosotros la abrimos tragando, moviendo la mandíbula, masticando o bostezando. Y lo hacemos aproximadamente un minuto, una vez al minuto, cada minuto cuando estamos despiertos y una vez cada 5 minutos cuando estamos dormidos. Por eso se nos cae la babilla cuando estamos dormidos. Y os digo que la trompa de Eustaquio es una estructura muy complicada. Tiene una determinada longitud que varía, depende de los individuos. Tiene una inclinación con respecto a la rinofaringe. Está formada por dos partes, una ósea al lado del oído y una cartilaginosa al lado de la faringe. Y además ambas zonas tienen un ángulo que puede variar de uno a otro buceador. ¿De acuerdo? Su interior está recubierto por una mucosa de tipo respiratorio, que es la misma que está en la nariz, la misma que está en la garganta, la misma que está en la tráquea y en los bronquios, con pequeñas diferencias. Y reacciona igual que la mucosa de la nariz o la mucosa de cualquier otra parte de la vía respiratoria. Le pasa lo mismo, con más o menos intensidad, pero reacciona. ¿De acuerdo? Y luego la apertura, como os he dicho, se produce por esos movimientos por dos músculos, el tensor y el elevador del velo del paladar. Y aquí los tenéis representados, como están localizados a nivel de la úvula. Acá, digo, a ambos lados de la úvula, en el paladar. ¿De acuerdo? Esto es un esquema de cómo es la trompa de Eustaquio, con su porción cartilaginosa, aquí estaría su salida a la rinofaringe, su porción ósea, y donde están localizados los dos músculos que cuando tragamos hacen que se nos abran las trompas y se ventile. ¿De acuerdo? Y esto es una imagen de escáner recorte vertical, el cual nos permite ver el oído medio, la trompa, su alojamiento en la rinofaringe. Excepcionalmente, algunas veces en la consulta tengo que pedir radiologías, escáneres, por si hay alguna alteración anatómica, pero suele ser poco frecuente, como luego lo comentaré. Bien, de todas maneras, ya os he dicho que los animales terrestres que somos
ya por eso tenemos dificultades para compensar, el mismo buceo por sí mismo complica la compensación. ¿Por qué? Muy bien, sobre todo si estamos haciendo apnea, porque si estamos haciendo buceo con botella, el regulador nos da aire a la misma presión ambiente y la presión se nota menos a nivel pulmonar. Pues si estamos haciendo apnea, la presión que ejerce el agua sobre nuestro tórax hace que el retorno venoso, la sangre que viene de arriba del cerebro hacia el tórax, tenga dificultades para bajar. Y entonces se produce una congestión. Es lo mismo que pasa cuando llevamos un traje seco con el cuello muy, muy apretado, que no nos deja que la sangre baje y terminamos la inmersión así completamente congestionados. Luis se acordará de una inmersión que hice en Medas con ellos, que se me olvidó cortarle cortarle a mi medida el traje seco y tal, y se dio la inmersión que parecía aquello que me iba a morir. Y luego también el aumento de la presión parcial de oxígeno, acordaros de la ley de Dalton, que el aumento de la presión aumenta todas las presiones parciales, también por sí mismo dificulta la compensación de los oídos. O sea que encima que somos animales terrestres, encima que tenemos unas estructuras muy complicadas, encima vamos a una actividad que nos lo dificulta todavía más. Bien. ¿Qué pasa si no compenso? Ya os lo había adelantado. Pues que te vas a hacer pupa. No quiero entrar en la parte gore de la conferencia diciéndoos qué son todas estas figuras horribles, pero solamente deciros que desde la que menos a la que más vale quedarse en la de menos, o mejor no tener absolutamente nada. Vale. Y vamos al cuarto concepto, el más importante no, uno de los, todos son importantes, que es, que los oídos no deben doler nunca. Es decir, nosotros vamos a notar la presión, porque además el tímpano es una estructura muy sensible y en cuanto a la presión, imaginaros que este es el conducto auditivo, empieza a apretar sobre el tímpano, va a introducirse dentro de la caja del tímpano, en cuanto empiezas a sentir la sensación de presión, es cuando hay que compensar. No hay que esperar a que duelan los oídos, porque si dejas que duelan los oídos, lo único que estás haciendo es perjudicarte a ti mismo. Estás haciendo todavía mucha más barbaridad a tus oídos. Acordaros del concepto número 1, que si compensaras adecuadamente. Muy bien. Esto es solamente un apunte para deciros que a veces sí es cierto que hay gente que tiene un barotrauma, es decir, una lesión, baro-presión, trauma-lesión, por culpa de que está muy ocupado haciendo cosas. Sobre todo en los cursos a veces nos pasa, ¿verdad, Marimar? Que sí, tenemos a un alumno que está tan nervioso y tal, que lo último que se acuerda es de compensar. Y luego cuando se suben al barco y tal, ya ha terminado las inmersiones del curso, ves que se hace así en la oreja y tal, y le preguntas, ¿qué pasa? ¿Te duele el oído? Y te dice, sí, un poco y tal. Eso es que el pobre no ha tenido ocasión de compensar. Bien. ¿Son importantes los barotraumas? Pues sí. Aquí el señor Bobart dice que aproximadamente entre el 80 y el 90% de los barotraumatismos. Yo creo que se queda corto, porque el resto de los barotraumatismos, que son el pulmonar, o sea, todas las cavidades de aire que hay en el organismo, pulmonar, senos, la máscara, el traje seco, etcétera, un 10% a mí me parece mucho. Yo creo que entre el 90 y el 99% son barotraumatismos ópticos. En todos los años que llevo buceando, barotraumatismos ópticos, yo no, pero sí en otros buceadores y sobre todo en muchos pacientes he visto. En cambio, afortunadamente, toco madera, no he visto nunca un barotraumatismo pulmonar. Y dice también que se han observado afecciones ópticas en el oído medio, o sea, barotraumatismos, en el 1 o 2% de las inmersiones. A mí esto me parece, hoy por hoy, mucho. Pero daros en cuenta de la fecha que se publicó este trabajo. Ha pasado mucho tiempo y ha llovido mucho desde 1998. Ahora los oídos se cuidan mucho más. Las clases en el agua se dan mucho mejor. La gente se cuida mucho más. Si no, no se explica que haya tanta gente que esté buceando. Porque si no hubiera muchos más barotraumas.
Bien. ¿Y qué hago yo en mi consulta cuando me viene un señor y me dice que tiene problemas para compensar? Pues realmente lo primero que hago es investigar si tiene realmente un problema. Primero. Luego le hago una anamnesis de buceo. La anamnesis es esas preguntas que hacemos los médicos a los pacientes para saber qué es lo que le pasa. ¿Qué te pasa? ¿Desde cuándo y a qué lo atribuyes? Estas son las 3 preguntas hipocráticas clásicas. Pues yo le hago una anamnesis del buceo al buceador para saber un poquito por dónde van los tiros. Después lo mismo, una anamnesis médica. Luego, a continuación, una exploración completa otorrinolaringológica. Hablamos o vemos técnicas de compensación y finalmente, y en casos extraordinarios, cuando después de todo eso no hemos llegado a un diagnóstico o a ver qué es lo que le pasa a ese buceador, pues a veces me he tenido que meter con ellos en el agua y ver cómo compensan dentro del agua. En la consulta tengo una pequeña piscina, nos ponemos los equipos, nos metemos y debajo del agua se ven mucho mejor las cosas. ¿Realmente tiene un problema para compensar todas las personas que vienen y te lo piden? ¿Te lo preguntan? Pues realmente no. La verdad es que bastante, no te habría deciros qué proporción, pero hay bastante gente que no tiene ese problema para compensar. Lo que pasa es que ellos se lo han creado. ¿Por qué? Bien, lo primero que les pregunto es para hacerme una idea. ¿Cuánto tardas en bajar 10 metros? Vale. Todavía estoy esperando que alguien me diga tardo 2 minutos 31 segundos o cualquier otro tiempo, me da igual. Nadie me dice una cifra. Me dice, mucho. Siempre soy el más lento del grupo. Bajo más lento que mi compañero. ¿Os acordáis del concepto número 2? Cada buceador baja a la velocidad que le permiten sus oídos. Y el concepto 3, no seas envidioso de la compensación. El buceador no me está diciendo que sea lento, me está diciendo que es más lento que otro, que es el que ve bajar más rápido, no que él sea lento. Por eso, muchas veces le digo, vale, pero aproximadamente, ¿cuánto tardas en bajar 10 metros? Pues no sé, 1 minuto. 1 minuto no es un problema para compensar, salvo que estés haciendo apnea, claro, porque si tardas 1 minuto en compensar 10 metros haciendo apnea, para cuando llegas al fondo ya se te ha acabado el aire que llevas en los pulmones. Pero somos buceadores autónomos, llevamos mucho aire detrás en la botella, tenemos tiempo como para bajar y tardar 1 minuto en compensar. Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿siempre has tenido problemas para compensar? Eso es importante, saber si ha sido desde que empezaron a bucear o después, y entonces viene la segunda pregunta, o mejor dicho, la tercera pregunta hipocrática. ¿A raíz de algo has empezado a compensar? ¿Un catarro, alguna intervención, algún problema? Eso es importante preguntarle. Si tienes problemas para compensar, si es en uno o en los 2 oídos. Chicos, no somos iguales en un lado que en otro. Somos simétricos, pero no somos iguales. Ni se os ocurra iros a casa de una zapatería con vuestros flamantes zapatos nuevos, sin haberos probado los 2 pies. Porque podéis llegar a casa y poneros el otro y que os moleste. Porque los pies no son iguales, las manos no son iguales, las orejas no son iguales. Por lo tanto, siempre hay una trompa que es más problemática. En mi caso es la izquierda. Pero es lógico, siempre la derecha ha funcionado mucho mejor. Siempre pregunto, si es siempre el mismo, es decir, en mi caso yo sé que si alguno me va a dar la lata, va a ser el izquierdo. ¿Vale? ¿El oído tiene problemas solo para que el aire vaya de rinofaringe hacia el oído o también le pasa en sentido contrario? Es decir, ¿has tenido algún episodio de bloqueo inverso? Que sería, ya sabéis, al ascender, de repente el aire no te sale de los oídos. Y estás ahí intentando compensar para que se abran las trompas y salga el aire. No es una situación muy divertida porque tienes un exceso de aire en los oídos
y sin embargo sueles tener una escasez de aire en la botella, porque estás ya en el momento final de la inmersión. Vale. Volvemos a los animales terrestres. Se ve que tienes problemas para compensar en el agua, pero ¿y a nivel de milibares también tienes problemas? ¿Tienes problemas en los vuelos? ¿Tienes problemas al subir y bajar un puerto de montaña? Si ya me contestan que sí, obviamente la cosa se pone un poco más peliaguda, porque aquí estamos hablando ya de unas diferencias de presión mucho menores. Todos estos preguntas, según lo que me responda el buceador, me dan una idea de hasta qué punto es importante el problema. Y luego también no se me olvida preguntarles el tipo de traje, lo que os he dicho, el traje seco o si la capucha les aprieta mucho y les puede producir una dificultad para compensar. Bien, la anamnesis del buceo. ¿Desde cuándo buceas? ¿Con qué frecuencia y cuántas inmersiones tienes? Es muy diferente que un buceador me diga, buceo hace 10 años. Bien, es mucho tiempo. ¿Pero con qué frecuencia? No, buceo durante todo el año a que me diga, no, yo solamente me voy un viaje que hago todos los años al Mar Rojo o a algún sitio tropical, buceo ahí mis 18 o 20 inmersiones y el resto del año no buceo. ¿Comprendéis? Hay un buceador que está buceando todo el año y en cambio el otro lo hace cada año solamente en una semana. También muy importante, ¿dónde buceas? Por las diferencias de temperatura del agua. Aquí en nuestro querido Cantábrico, pues el agua está fría y el agua fría dificulta la compensación. ¿Por qué? Pues porque se congestiona toda la vía respiratoria. Cuando estáis en casa en invierno y vais por la mañana temprano a trabajar y hace frío en la calle y salís a la calle, ¿qué le pasa a vuestra nariz? ¡Oh! Se congestiona de golpe y no podéis respirar. ¿Por qué? Porque la nariz está intentando que vaya un montón de sangre a las cornetes, que son unas estructuras que tenemos a los lados, para que esos cornetes acondicionen mejor el aire que vamos a respirar, que lo calienten con más facilidad. Pues en el agua pasa exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? A continuación le pregunto, ¿qué maniobra o maniobras haces para compensar? Y la posición de descenso que utilizas. Obviamente, los buceadores descenden con botella, descendemos de pie, en cambio los buceadores en apnea descienden cabeza abajo. Muy bien. La experiencia del buceo, como digo, es importante. Y lo dice, no solo lo digo yo, sino lo que dice también el doctor Kline. Dice que los barotraumatismos ópticos, o sea, los daños en los oídos, es 3-1 entre los buceadores experimentados y los noveles. Si él lo dice, será así. Pero, ¿os acordáis que en la charla anterior que os presenté a mi primer instructor, que es Tomás Hernando Lena, y os dije que él tenía una frase que era: a bucear se aprende buceando? Pues parafraseando a Tomás, os diré que a compensar se aprende compensando. Y las técnicas y los músculos que intervienen en la compensación se entrenan exactamente igual que cualquier otro músculo del organismo. Una vez que ya tengo un poco qué tipo de buceadores en mente, le pregunto la anamnesis médica. ¿Has tenido problemas otológicos en la infancia o intervenciones en la infancia? Los niños son muy proclives a tener problemas de oído, por su anatomía, por la disposición de la trompa. Si a los 8, como muy tarde, los 10 años, esos problemas se solucionaron y ya es un adulto que viene a bucear, generalmente no suele haber problemas. A continuación le pregunto, vale, sí, de niño has tenido problemas, pero ¿los has tenido recientes? No, ya hace años que no tengo ningún problema y tal. Bien. Luego le pregunto problemas nasales. ¿Tienes dificultad para respirar por la nariz? ¿Catarros frecuentes? ¿Alergias? Aquí a la derecha os pongo a los dos tipos de neumoalérgenos más frecuentes que producen alergia. Es que un tercio de la población es alérgico. Por lo tanto, un tercio de los buceadores, en teoría, tienen que ser alérgicos. Yo no sé si soy alérgico o no. Pero, afortunadamente, para los alérgicos, eso, dos buenas noticias, es que primero, en la mar
no suele haber ácaros. Si acaso en los vidas a bordo puede haberlos y tal. Pero desde luego lo que no hay son pólenes. Y si tu problema de compensación es un problema alérgico, la segunda buena noticia es que con la medicación se suele solucionar muy bien el problema. Luego les suelo preguntar por la dificultad para tragar. Acordaros dónde se insertaban los músculos elevadores y tensores del velo de palabra. Y a pesar de que me hayan dicho que no han tenido problemas otológicos de niño, etcétera, 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 yo insisto, seguro que no has tenido otitis, no has tenido ninguna rinitis, patología nasal, patología sinusal, porque no veáis la cantidad de veces que me dicen, no me han intervenido de nada y tal. Y lo primero que haces es abrirles la boca, ver la garganta y decirle, oye, ¿a ti te han operado de amígdalas? Ah, sí, pero de pequeño. Ah, pues yo te he preguntado si habías tenido alguna intervención. Bueno, vuelvo a recalcar todas las posibles contraindicaciones, porque a lo mejor hay una patología que ha pasado de... que no se ha dado, nadie se ha dado cuenta de ella y el buceador la tiene. ¿De acuerdo? A continuación, una exploración otorrinolaringológica completa. La especialidad de otorrino no está ahí por casualidad. No es que hace años viniera un hombre, un médico y dijera, coño, los oídos, la nariz y la garganta están libres, pues para mí, y me voy a llamar otorrinolaringólogo. No. La especialidad de otorrinolaringología tiene su razón de ser. Primero, porque las estructuras están muy cerca unas de otras. Eso es muy cómodo, así no nos tenemos que desplazar. Imaginaros que nos llamáramos otorrinopodólogos. Sería un lío, y sobre todo que asquito con los pies. También las estructuras están intercomunicadas entre ellas. Acordaros, los músculos que están en la garganta, que están ahí en el paladar, son los que nos permiten abrir las trompas de Eustaquio que nos ventilan los oídos. O sea, fisiológicamente están muy enlazadas. Y fisiopatológicamente, es decir, una pupa de un lado suele afectar a otro lado. Por ejemplo, cuando tenemos un catarro, se nos taponan los oídos. Yo suelo empezar siempre con la patología, con la exploración otológica. Veo el tímpano, toda la estructura del tímpano, porque además tenemos la suerte los otorrinos de que el tímpano es muy chivato. Y si ha habido problemas con anterioridad, como os he dicho, o bien otitis en la infancia, o colocación de drenajes o alguna otra intervención en el tímpano, suelen quedar pequeñas cicatrices, placas calcáreas que nos chivan. Y a lo mejor tú miras el tímpano a una persona que te ha dicho que jamás ha tenido un problema de oídos y ves placas de esclerosis y dices, tú sí has tenido problemas de niño. Ah, pues no lo sé, no me acuerdo y tal y cual. ¿De acuerdo? Eso es importante. A continuación miro la nariz, con este cacharrito que se llama ritinoscopio y miro a ver cómo están los cornetes, que son las estructuras que os he comentado antes, que son estas, cómo está el tabique, si no hay pólipos o hay alguna otra cosa que impida la buena función nasal. Porque ya sabéis, si funciona bien la nariz, funciona bien la trompa, funcionarán bien los oídos. Todo está muy relacionado. Y la mejor manera para verlo es esta. Es con el fibrolaringoscopio, que nos permite introducirlo por la nariz. Si algunos se lo han hecho, pues ya veis que es muy cómodo, pero es muy bueno porque nos permite ver toda la longitud de la nariz, como vemos en la siguiente muestra, pero llegamos a la rinofaringe, donde vemos los agujeritos que comunican la trompa de Eustaquio. Es una manera de explorar fenomenal, porque vemos la entrada de las trompas en la rinofaringe, toda la nariz, y llegamos hasta la laringe. Es una exploración que es fundamental hacerla. Y finalmente la orofaringe. Ya sabéis dónde están los músculos que abren la trompa. Pues yo tengo que ver que haya una buena movilidad, que haya una buena movilidad lingual también, porque luego al hablar de las técnicas la vamos a utilizar mucho la lengua. No seáis mal pensados. Bien, y a continuación le pregunto técnicas o maniobras de compensación que utiliza. El 99,99% de las personas que tienen problemas para compensar utilizan la maniobra de Valsalva.
Luego hay otras muchas, como pongo aquí abajo, aquí, hasta más de 70 entre combinadas y simples. No os preocupéis que no os voy a hablar de las 70. Voy a hacer una pequeña relación de solo las primeras, porque para mí son las más importantes, y luego un poquito de las demás. La de Valsalva, ¿por qué es importante? Primero, porque es la que se suele enseñar en los cursos. ¿Y por qué se suele enseñar en los cursos? Porque es la más fácil. Es apretarse la nariz, cerrar la boca y soplar. Y si lo haces bien, con un poquito de suerte compensas. ¿De acuerdo? Pero hay que tener cuidado. No es una técnica fisiológica. Una técnica fisiológica, una técnica pasiva es la que abre la trompa. Aquí lo que estamos haciendo es meter aire a presión en el oído. Y si lo hacemos bruscamente, nos vamos a hacer pupa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, por eso pongo ahí, la maniobra Valsalva es mucho menos lesiva en sujetos entrenados, porque se conoce la fuerza que hay que hacer en la nariz. ¿De acuerdo? Muy bien. Más cuidados que hay que tener. Si las trompas están cerradas y la diferencia de presión que hay entre el oído medio y la rinofaringe es muy grande, 1 metro aproximadamente de agua ya, eso puede producir un mecanismo de válvula que impida la entrada del aire. Y nosotros estemos ahí haciendo una maniobra que sea completamente inútil. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con la fuerza que se hace, porque se han registrado hasta presiones de 250 milímetros de mercurio. Acordaros, una atmósfera, que son 10 metros de agua, son también 760 milímetros de mercurio. Y por lo tanto, 250 milímetros de mercurio es una fuerza muy importante. Aparte de que si en el momento que estamos haciendo más fuerza, se abre la trompa, podemos tener un problema en el oído medio. Entra aire a mucha presión y nos podemos cargar hasta el tímpano, nos podemos cargar la cadena de huesecillos, arrancar el último huesecillo que es el estribo de su sitio. Puede realmente ser un problema importante. Y luego también, si lo hacemos mucho, al final acabamos congestionando todo. Si estamos durante mucho tiempo haciendo la maniobra Valsalva, ¿qué pasa? Que aumentamos mucho la presión intratorácica. Esto vuelve a dificultar, como os he dicho, el retorno venoso. Y si habéis visto alguna vez un vídeo de uno de estos que levantan pesos, como de repente se queda ahí congestionado intentando levantar el peso ahí, de repente se cae completamente groggy. Le da un síncope porque sencillamente está tan congestionado que no llega sangre al corazón y la sangre es incapaz de llegar a su cerebro y entonces se queda absolutamente inconsciente. Luego otra cosa, en la maniobra de Valsalva también podemos favorecer el paso del corazón derecho al corazón izquierdo, si tenemos una membrana oval permeable, con lo cual podríamos desencadenar una enfermedad por descompresión. Y si hacemos durante mucho tiempo muchas Valsalvas, pero eso ya sería en el ascenso, es otra cosa que quiero apuntar. A veces, sobre todo los buceadores noveles, hacen Valsalvas en el ascenso, lo cual es un contrasentido, porque tú en el ascenso lo que tienes que hacer es que el aire salga de los oídos hacia la rinofaringe. Si tú haces un Valsalva, estás empeorando la cosa porque estás metiendo más aire en el oído. Por lo tanto, a veces veo a gente que está haciendo Valsalvas en el ascenso, hay que rápidamente decirles que no lo hagan. Bueno, si hacemos también mucha presión a nivel de alvéolos, pues el nitrógeno que se tendría que escapar de la sangre no se escapa, no hay intercambio y eso también podría dar lugar a un accidente por descompresión. Bien. Las maniobras de Valsalva, como he dicho, las maniobras de compensación hay que aprenderlas y hay que realizarlas bien. Y podemos tener una serie de errores al realizarlas, todas. Cualquiera de las más de 70 que hay. Bien, una serie de errores que pueden ser bien por descoordinación. La descoordinación es muy importante, como lo estamos viendo ahora con esta pandemia que estamos teniendo, y puede ser en tiempo, es decir, que hagamos las cosas a destiempo o en un tiempo inadecuado, o de lugar, es decir, que estemos haciendo presión en un sitio donde no debamos.
También puede ser un error por hipertonía, como os he dicho, hacer demasiado brusco una maniobra, Valsalva o cualquier otra. Ahora, la Valsalva, que es con la que más fuerza hacemos, es la que más riesgo corre a la hora de tener una hipotonía. O que lo hagamos tan blandito que no tengamos fuerza suficiente para compensar. Y hablando en especial de la maniobra de Valsalva, vamos a ver una serie de errores que son muy habituales y que yo suelo ver de vez en cuando en los buceadores. La primera de todos, hacer una maniobra brusca y mantenerla durante más de 5 segundos. A esta pobre chica, que está aquí compensando desde la primera diapositiva que hemos visto, pues ya se podía haber muerto tranquilamente. Bien, posturas que dificultan la compensación. Estás mirando a tu compañero en el cabo del fondeo mientras tú estás intentando compensar, con la cabeza bien flexionada. Y tu compañero abajo diciendo, ¿qué coño haces que no bajas? Por favor, olvídate de tu compañero porque no se merece, si está ahí abajo, ese nombre. Tendría que estar a tu lado. Eso es lo primero. Y segundo, concéntrate en mantener el cuello estirado y no hagas este gesto que dificulta grandemente la compensación. Aquí tenemos una niña que no está mirando hacia abajo, pero fijaros en sus popitos. Está así. ¿Dónde tenemos que hacer la presión en el Valsalva? Detrás de la nariz, en la rinofaringe. Si hacemos la presión aquí, no hacemos nada. La presión tiene que ser detrás de la nariz. ¿De acuerdo? Este sería el clásico tipo que yo llamo pedorretas. Es decir, hace un Valsalva, pero hace esto. Oye, es pinzar la nariz, cerrar la boca, no dejar escapar en el aire ni por la nariz ni por la boca para que la presión vaya a los oídos. Hacer favor de no hacer porque no sirve para nada. ¿De acuerdo? Tuve hace años un chico que traía a su padre buceador empeñado en que hiciera un bautizo y me estuvo haciendo pedorretas durante 4 o 5 intentonas y al final le dije, anda, vete a hacer puñetas que tú no quieres bucear ni nada, por mucho que insista tu padre. Y luego, esta de aquí al lado, no sé, de la más derecha, ¿veis a esta chica tan mona? Sí, yo es que no la veo porque veo ahí a un montón de gente. Bueno, pues esta chica tiene el mismo problema que tenemos los que no tenemos nariz, que es que a veces, sobre todo aquí en el Cantábrico, en invierno, cuando el agua está fría, tenemos que utilizar guantes. Y con los guantes, y a pesar de llevar una magnífica máscara marca Cresci, comprada en... tenemos problemas para pinzarnos la nariz, los que no tenemos nariz. Y a veces a mí me pasa, estoy intentando compensar, porque hace frío, se me ha congestionado la nariz, y entonces me tengo que quitar las gafas, hago un poquito de higiene nasal, para lavarme y esas cosas, entonces sí, ya sin las gafas me puedo pinzar bien la nariz. Esto que tengo de adorno y suelo compensar. La siguiente maniobra en importancia es la de Frenzel. Lo que pasa es que a mí con la de Frenzel me pasa una cosa. Una muy buena amiga me dijo un día que yo hacía un Frenzel modificado. Y lo curioso es que me pasa es que yo el Frenzel lo hago fenomenal en el agua. Es decir, incluso no necesito pinzarme la nariz, como pone ahí. Pero es que fuera del agua no soy capaz de hacerlo. O sea, lo mucho que consigo es tragar, pero eso no es un Frenzel. No consigo hacer el movimiento. En cambio, en cuanto me meto en el agua, no sé, se me pasa la tontería y lo hago perfectamente. El Frenzel tiene muchas ventajas. Primero, como pone ahí, puede realizarse en cualquier momento. El esfuerzo que se hace es poco y por lo tanto no es peligroso como un Valsalva que puedes hacerte daño. Se puede repetir todas las veces que quiera. El problema es que es más difícil de aprender. Yo no sé cómo lo he aprendido, porque como no sé hacerlo en tierra, pues no lo sé. Yo me toco, trago, compenso, pero sé que he compensado por tragar. No he hecho un Frenzel en este momento. He hecho una cosa rara. Aquí tenéis cómo es exactamente un Frenzel, que es lo que se hace que es lo que hago yo en el agua. Lo que haces es un pistón con la lengua hacia arriba y es la propia presión que hace la lengua hacia arriba la que empuja
el aire a la rinofaringe y de ahí pasa a las trompas de Eustaquio. La teoría es muy buena, pero por favor no me pidáis que os lo explique. El Toynbee es otra maniobra, que esta es muy buena para cuando ascendemos. En esto hay que tener cuidado, como os he dicho antes, de los novatos que están pinzándose la nariz, de que no estén haciendo un Toynbee. A lo mejor te ha salido un novato resabiado y sabe que para ascender tiene que hacer un Toynbee, porque le llaman valsalva inversa, es decir, lo que creamos es un vacío en la rinofaringe para facilitar que las trompas vacíen el aire que hay en el oído. Si cogéis y os pinzáis ahora la nariz y hacéis una deglución, veréis cómo los oídos hacen claca, y eso es la clásica sensación. Ya, se me habían taponado los oídos. Que notas cuando de repente hace los oídos, estás en un bloque inverso y hace los oídos. Y dices, qué alivio, ya puedo ascender. Bien, aquí tenéis la maniobra de Toynbee. La maniobra de Edmonds es combinación de maniobra de Valsalva y la de Frenzel, ya esto es muy complicado para mí. Yo os lo pongo porque este señor Karl Edmonds es uno de los coautores de este libro, que es mi libro de medicina del buceo de cabecera. Es una auténtica maravilla del libro, pero la maniobra es para mí muy complicada. La misma que de Lowry. Hay que pinzar la nariz, deglutir, soplar al mismo tiempo y con una mano le estás dando el octopus a tu compañero y con la otra manejando la cámara. Por Dios, vamos a ser más sencillo. Frenzel o Valsalva y que os enseñe Frenzel a alguien que sepa. Y luego finalmente la apertura voluntaria de trompa, pues porque también se nombra mucho. Pero bueno, yo creo que con esas dos tenemos... Juan, ¡Mande! una pregunta. La maniobra esta de Lowry, que haces un Valsalva y un Toynbee, ¿en qué casos la utilizarías? Porque si una es para bajar y la otra es para ascender, bueno, cuando estás a media altura. Buena pregunta. Yo no la he utilizado nunca. En teoría tendría que ser buena para el ascenso. Vea. Pero no lo sé, yo no la he utilizado nunca. A no ser que me pase como con el Frenzel, que a lo mejor la estoy usando y no lo sabes. Y no lo sé. Eso también es verdad. Pero es buena pregunta. Sí, voy a ver si busco algo. Lo que yo he encontrado siempre ha sido, pues eso, indicaciones de la maniobra, pero no una indicación clara así como la de Toynbee. Muchas gracias. Lo voy a mirar. Bien. Aumentar la presión en el oído medio en la superficie justo antes de bucear. Bien. Es una posibilidad. Efectivamente, si le meto, como si dijéramos, hincho mis oídos con aire, pues a lo mejor los primeros metros ya los llevo como si dijéramos compensados de casa. Pero puede ser peligroso. Como os he dicho, se pueden conseguir presiones muy altas. Y ahora que no nos oyen, os voy a contar que yo colaboro y muchos de los buceadores y alumnos son navarros. Y hay que tener mucho cuidado con lo que le dices a un navarro que haga. Y si le dices a que no hay cojones de compensar y va a hacer un Valsalva, la puede liar. Por lo tanto, mucho cuidado. Hay mucha gente que está a favor de hacerlo. Otros estamos en contra. Como os he dicho, se pueden conseguir presiones positivas de 250 milímetros. Y se han visto perforaciones timpánicas solo con 60 milímetros de mercurio. Es decir, que nos jugamos el tímpano, si lo tenemos un poquito débil, haciendo un Valsalva muy brusco. Por lo tanto, yo no lo recomiendo. Ahora, eres un buceador entrenado que te conoces y esas cosas y de paso pues eres guipuzcoano, pues ningún problema, lo puedes hacer. Serás un chico razonablemente serio. Bien, ahora vamos a pasar a una serie de trucos que seguro que todos los conocéis, pero conviene repasar para facilitar o ayudar un poquito en la compensación. Descender de pie. Pero claro, eso descender de pie si eres buceador con autónomo, con botella. Si eres apneísta, ¿habéis visto alguna vez descender a un apneísta de pie? Sí, esos que van en el trineo a hacer el no limits, pero los demás
tienen que bajar boca abajo. Pero claro, los apneístas son los que están en esta parte de los compensadores, porque si no, no serían apneístas. O sí, también se pueden dedicar a la apnea estática, esa que está en la piscina aguantando la respiración minutos, pero de profundizar, nada de nada. ¿De acuerdo? Como os he dicho, extensión cervical. Mirar de hacia abajo no ayuda a nada. Olvídate de ese mal compañero que tienes que te está esperando abajo cabreado. No merece la pena, ¿eh? Y como decía en la charla de flotabilidad, mucho cuidado con los cambios de cota cuando tenemos mala flotabilidad, porque eso hace que nuestros oídos sufran todavía más. Acordaros del concepto número 1. ¿De acuerdo? No hagáis todavía más barbaridades a los oídos de los que ya vamos a hacerlo en las inmersiones. Fácil, compensar frecuentemente, como ya os he dicho. En cuanto empezamos a notar un poquito la presión, no esperéis a que os duelen los oídos, por supuesto, pero no esperéis a tener mucha sensación de presión, porque entonces, como os he dicho, se puede quedar bloqueada la trompa y la compensación será mucho más difícil. Y si luego de repente se abre la trompa, pues ese cambio brusco de presión nos puede hacer culpar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, poquito a poco, poquito a poco. Mantener la máscara vacía hay gente que lo recomienda. En principio, el agua salada en la nariz nos quita mocos y nos hace un poquito de vasoconstricción y nos ayuda a compensar. Pero hay gente que tener la gafa siempre con agua le produce una irritación continua y a lo mejor eso le produce un poquito de dificultad para compensar. Por lo tanto, lo mejor es mantener la máscara vacía. Y evitar el alcohol y el tabaco. El tabaco antes, durante y después de la inmersión. Y el alcohol antes, pero no después. Porque las cervezas después de bucear, eso son sagradas. Bueno, más trucos. Conocer cuál es la mejor maniobra que mejor te funciona. Eso es importante. Y practicarla. Porque no pienses que vas a correr una maratón o vas a correr 100 metros lisos en menos de 10 segundos si no entrenas. No, todo hay que entrenar y los músculos y la técnica se entrena y poco a poco irás notando desde que empiezas a bucear hasta que ya eres un poquito más veterano cómo vas mejorando la compensación. Y luego existen ejercicios que puedes realizar, que sería la rehabilitación de la compensación. Bien, si tenemos un problema de descoordinación de la maniobra de compensación, tenemos que hacer ejercicios o bien de control muscular o de coordinación muscular. Es decir, saber el control muscular, qué músculo es el que estamos moviendo, que es lo que no me pasa a mí porque no sé hacer el French, el encierra, o saber en qué orden hay que mover esos músculos para que la maniobra sea eficaz. Esto es muy fácil de decir, pero es muy difícil de hacer aquí vía Zoom de esto, porque esto hay que personalizar a cada buceador si llegamos a este punto. Es decir, hay que tocarle, hay que ver exactamente, a ver qué es lo que hace mal, si hace mucha fuerza, hace poca fuerza, si lo hace de una manera o de otra. Ya eso es una cosa muy, muy personal. Obviamente, si lo hace blandito, lo que hay que conseguir es que se ponga cachas los músculos apertores de apertura de la trompa para que funcionen de maravilla. Y si lo hace muy fuerte, pues entonces relax. Bien. ¿Tu problema tiene solución? Depende. Acuérdate o acordaros de los 4 conceptos. El estrés que provoca el buceo en nuestros oídos. A lo mejor, si compensas, no tienes un problema, porque tampoco eres tan lento como tú te crees. Solo puede ser que seas del grupo de compensadores lentos. Pero vamos, es que eso es así. Va a haber toda la vida de Dios gente que sea muy rápida en una cosa y gente que sea más lenta en otra. Eso es impepinable. Bien, no envidies a los buceadores rápidos. Ya sabéis lo que pasa si sois envidiosos. Directamente al verlo. Y los oídos nunca, nunca, nunca deben doler. Bien,
Si te han enseñado el Valsalva y te funciona, sigue con el Valsalva, no pasa nada. Hazlo suavemente, poquito a poco irás notando como tus oídos se van soltando también. Se van soltando y los que hayan viajado y hayan hecho vidas a bordo seguramente coincidirán conmigo en saber que cuando llevas 3 o 4 días de vida a bordo y has hecho 3, 4 o más inmersiones al día, el tercer, cuarto día, como digo, pues empezamos a notar que los oídos están un poquito más torpes. ¿Por qué? Porque ya les hemos dado mucha caña y todos los oídos, como llega un momento que dicen, protestan un poquito y les cuesta un poquito más compensar. A lo mejor tienes que dejar una inmersión sin bucear para descansar un poquito y luego ya continuar el resto de la semana. Si veis por ahí en internet técnicas de compensación, pues poneros un casa. Ahora ya parece que nos están dejando salir, pero fíjate cuánto tiempo hemos tenido en estos 2 meses para ver técnicas de compensación y entrenarlas en casa. Hubiera sido un buen manero para pasar el rato libre y tal. ¿Qué haces, hijo? Nada, un Frenzel. Ah, muy bien, hijo, sigue. Y, como he dicho, es preferible utilizar una técnica suave siempre a una forzada para no haceros daño. Bien, chicos, estamos terminando. Como si los que estuvisteis en mi charla de la flotabilidad os acordaréis que puse una foto de mi primer instructor, el que ya he hablado antes, Tomás Hernando Arena. Si hablo de la compensación, tengo que hablar de mi instructora en compensación, que es esta mujer que está aquí, que se llama Bárbara Molina, que es, junto con su compañera Eloína, las que llevan una consulta de medicina del buceo en Madrid, que se llama Buceo y Salud, porque eso es lo que vais a encontrar en esa consulta. Mucho buceo y mucha salud. Por lo tanto, si me estáis viendo en directo alguno de Madrid, así Joaquín estaba por ahí, o me estáis viendo luego en YouTube y sois de Madrid, incluso de cerca, o incluso de lejos, porque el viaje merece la pena, si tenéis problemas, ir donde ella, que es la que me ha enseñado a mí y sabe muchísimo más que yo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y finalizado esto, muchísimas gracias por atenderme, muchísimas gracias por vuestra presencia. Dentro de poquito vamos a poder bucear y si os ha gustado, o incluso si no os ha gustado, darme un like. Muchas gracias. Muy bien, genial. Juan, muchísimas gracias. Gracias a todos por vuestra asistencia. Si tenéis alguna pregunta, os puedo abrir los micrófonos y podéis preguntar directamente. Y antes de nada, comentaros que en la próxima semana volveremos a tener una nueva conferencia que nos la va a dar un veterano buceador, lleva muchísimos años, es muy experto y además es un cocinero famoso, es profesor también, a su vez de cocina, y nos va a hablar de la alimentación y el buceo, también interesante, así que os esperaremos también la próxima semana. Se llama Antonio Teruel y espero pues que os sea también muy interesante. Ahora, si os parece, os abro los micros y si tenéis alguna pregunta, pues encantado de estar a Juan de resolveros todas las dudas que tengáis. Bueno, depende a quién. Uy, a ver. Ahora. Yo me la juego, a ver si quieres responder. Yo normalmente después de bucear, en el buceo no siento que tenga problemas, pero después cuando estoy en superficie estoy 2 o 3 días con los oídos que se me taponan, se me destaponan, o sea, bastante incómoda. ¿Eso es que no sé compensar o es algo normal? Vamos a ver, si has tenido problemas en la inmersión es que no has compensado, pero si no has tenido problemas en la inmersión es que has compensado. No puedo. Ay, acabas de silenciar a Juan. Perdón. Juan, dale el micro, porfa. Juan, que está silenciado. Ah, ya, ¿me oís? Sí. Esto, te iba a decir que si no has tenido problemas en la inmersión, eso es que has compensado bien. O sea, y si los oídos
no te duelen al salir a superficie, esas cosas, la compensación obviamente ha sido buena, porque si los oídos no se compensan, duelen y acabarías con uno de los barotraumatismos que hemos visto. ¿Por qué te pasa eso? Pues no sé. Es posible que luego las trompas se queden un poquito resentidas y no llegues a compensar en superficie bien. No sabría decírtelo exactamente. Pero vamos, si no tienes problemas, no tienes barotraumas, yo lo que he dicho antes, o sea, si compensas, si tú con una maniobra y te va bien y tal, sé feliz. Ok. Gracias. Nada. ¿Alguien ha hablado? No se me ha oído nada. Alguien ha intentado hablar. Dime, Marimar. Que alguien ha intentado hablar, pero no se le ha entendido. Ah. Sí, ahí se oye alguien, pero muy bajito. Que use el chat. Ah. Sí. Bueno. Hostia. Juan, Muy bien. Juan, una pregunta. Dime. Ahora. Dime, Hatch. ¿Qué recomiendas para una persona que sufra porque no sabía que tenía esa dificultad baja y tenga un bloqueo inverso en los senos paranasales? Te lo digo, es por una experiencia que tuve una vez una persona que me decía que tenía un terrible dolor aquí, pero era primero bajando, logró compensar y luego hicimos la inmersión. Cuando íbamos a subir, me decía que no podía porque era un dolor, pero en el centro aquí, que se le expandía el aire. ¿Qué se le podría recomendar a una persona si pudieras haber hablado antes con ella? Esperamos hasta que se le pasó, subimos un poquito y salió. Y además fue increíble porque cuando llegamos a la superficie, él decía que sentía como dormida parte de la cara y hubo un momento que se oyó la salida del gas, se oía el pitido y decía, uy, qué alivio, está saliendo todo el gas. Pero para mí fue una situación muy, muy rara. ¿Qué se le hubiera podido decir que hiciera aparte de esperar, subir un poquito? ¿Se te ocurre algo? Sí, sí. Esto, mira, Hans, el problema de los senos es que no hay una maniobra para compensar los senos. Los senos se compensan solos o no se compensan. Es decir, si tú al bajar notas que un seno, generalmente suelen ser los de arriba, los frontales, no compensa, déjalo, no hagas el bruto, porque te puede pasar lo que comentas, que tengas un bloqueo inverso de un seno. Y eso es una cosa muy peligrosa. Me explico. Sí. El oído medio, si se produce un bloqueo inverso y tienes que ascender porque te has quedado sin aire, lo más que te puede pasar es que el tímpano se rompa. Y luego, pues si no hay problema y tal, pues cicatriza y cierra y ya no hay más problema. Pero el seno, si no sale el aire por el agujerito de comunicación del seno, ten en cuenta que, por ejemplo, los maxilares o los frontales están aquí y están rodeados de hueso, pero ese hueso puede ser muy débil. Y el hueso de los senos está en contacto con el cerebro, está en contacto con la órbita, y ese aire, si no encuentra escape por el agujerito, se puede buscar salida por otro lado y se puede producir un accidente muy, muy, muy importante. Afortunadamente, tu amigo tuvo suerte, efectivamente salió el aire a presión, llega a hacer incluso ruido. Bueno, en los oídos a veces nos pasa que notamos el de pasar el aire y tal. Pero si ese aire, en lugar de irse por su agujerito normal, encuentra salida por otro lado, es que puedes tener aire dentro del coco, o puedes tener aire dentro de la órbita, o un enfisema, puedes tener muchos, muchos problemas y algunos incluso que te lleven al otro barrio. Por lo tanto, mucho cuidado con los senos.
Sí. porque no hay manera, no hay un valsalva para los senos. O los senos se compensan o no hay tu tía. Aborta la inmersión. Ya. Oye, muchas gracias. ¿Qué se nota? ¿Dolor en los senos? Sí, dependiendo de la localización, lo más frecuente es que sea un seno frontal, notas un dolor muy, muy agudo que obviamente aumenta a medida que vas descendiendo. Ya lo cogeré luego. Esto, a medida que vas descendiendo, va aumentando. Si te pasa eso... Abortar la inmersión. Abortar la inmersión. Este logró bajar haciendo Valsalva, pero la subida no podía subir. Ya, pero vamos a ver, Valsalva a lo mejor lo hizo y logró compensar los oídos, porque a veces suelen ir las cosas unidas, como os he dicho. Si tenemos una congestión nasal, los ostium que drenan los senos, pues también se ven afectados por la congestión y se cierran. Y si hay congestión nasal, pues también habrá congestión en las trompas y las trompas se cierran. A lo mejor tu amigo dijo, notó ahí la sensación de alivio de los oídos y tal, y el seno todavía no se ventilaba bien y bajó. Pero claro, tú metes un aire a presión en un seno, al ascenso, disminuye la presión, aumenta el volumen y ya te digo, puedes tener un accidente muy grave. Yo a los baratraumas de seno les tengo mucho miedo. Por lo tanto, para decirte, tú no hemos buceado mucho juntos, pero Luis, cuando diga esto, sabrá lo que me costó. En el Hierro, en octubre del año pasado, tuve que dejar de un día de bucear por culpa de una sinusitis. ¿Qué te parece, Luis? Increíble. No lo puedo creer. La inmersión es que estaba muy grave. Juan, y tú como buen instructor y buen otorrino, si Valsalva es tan grave, ¿qué recomiendas enseñar a los noveles? ¿Qué forma de comer? Valsalva suave. Valsalva suave, vamos a ver, evitando que los alumnos y que los nuevos buceadores hagan todas las cosas que os he dicho que no hay que hacer. Es decir, que fuercen mucho, que estén mucho tiempo haciéndolo. Vamos a ver. El problema que a mí a veces se me plantea, pero es claro, a mí me gusta, por ejemplo, ir con buceadores a los cuales yo les he visto en la consulta. Por ejemplo, gente que ha hecho la revisión médica contigo. Yo sé que no tienes ningún problema y tal, pero ya me ha pasado de gente que ha venido certificado por otros médicos y han tenido problemas, y entonces yo no sé esa persona si tiene alguna contraindicación o sencillamente está empezando a compensar. Y luego tampoco, vale. Otra cosa, cuando he hablado de desde cuándo buceas, también hay que preguntar, que se me ha olvidado deciros, si hace algo de que no sea buceo, o sea, si hace natación con aletas, o si tiene acuaticidad, si ha tenido ya la sensación de sumergirse un poquito y tal. Eso ya es importante, sencillamente. Cuando yo empecé a bucear, todos veníamos de la pesca, o sea, éramos pesca sub y de repente nos poníamos a hacer buceo con botella. Entonces teníamos el culo pelado de compensar nuestros oídos. Pero hoy en día yo creo que la mayoría de los buceadores que empiezan no han hecho nunca nada en este sentido. Vienen vírgenes y entonces, pues, es más problemático. La gente no tiene hábito de compensar, no tiene acuaticidad. Joaquín seguro que corrobora mis palabras, porque él también es un veterano, ¿verdad? Joaquín, si le das al micrófono, por favor. Sí, lo que dice Juan es cierto. La costumbre de hacerlo es lo que te va ayudando y se nota mucho la gente que viene de hacer actividades acuáticas. Es fundamental que
que tengas control del medio y que no tengas prisa. Yo, como Juan dice, llevo buceando muchos años y siempre digo lo mismo. Es un deporte donde no hay que tener prisa y donde los cursos, sobre todo, te enseñan a lo que no debes de hacer nunca. El resto, sentido común. ¿No, señor instructor? El menos común de los sentidos. Bueno. Muy bien. Oye, Juan, un lujo haber estado escuchándote. Ah, No te había visto después de nuestro último viaje tan maravilloso que ha sido el último, porque no nos podemos mojar desde entonces, ya. pero Bueno, con ganas de apuntarme al próximo. te voy a dar envidia, Joaquín. Nosotros nos mojamos. Bueno, yo estuve en Rajampat después, en final de año, Sí, no, me lo contaste. y luego en Panticosa, con buceo Navarra, claro. Mira cómo se Pero ríe. buceando, ¿Cómo? buceando. Buceando. Buceando bajo el hielo. Oye, cuando Qué bien. quieras, te apuntas. Y los demás también. Claro que sí. Yo no estoy en prácticos, estuve en Andorra, pero esquiando, que es mi otra afición, la montaña. Te oigo mal, Joaquín. Yo estuve, pero esquiando en Sí. Andorra, que la montaña, sabes que es mi otra afición. Pues nada, oye, te quitas los esquís y te pones la botella. Todo junto. Toda la vez. Bueno, Es abierto. Hola, Hola. hola. Nada, quería preguntarte que yo sí que tengo siempre problemas para compensar. Siempre me duelen mucho los oídos. Bueno, uno u otro. Dime una cosita, ¿has estado apuntando todas las preguntas que has hecho o te has hecho una contestación mental de las preguntas? Me he hecho una contestación mental de las preguntas. ¿Y Lo que qué pasa tal que ¿Y qué tal ha salido el examen? ¿Cuántas pues preguntas de las que he el- hecho han sido sí o no? el examen es que en realidad de todo el grupo que suelo, o sea, como viajas por el mundo, al final viajas con mucha gente diversa y sí que es cierto que siempre soy la última para bajar, no es algo que sea la pareja siempre baja el primero, pero con toda la diversidad de gente que me ha tocado viajar, Te siempre espera. soy la última. Entonces, digo, yo seré lenta, pero sí que es cierto que lo paso bastante mal a la hora de bajar, con uno u otro oído, depende del rato. Es unas veces uno, otras veces otro, sí. Sí. No suele ser lo habitual, como te he dicho. Lo habitual es que siempre tengamos una trompa que sea más puñetera que la otra. No, en este caso no. Mira, Y si recomendabas una revisión o vamos a ver, yo una revisión probarme de paciencia, porque claro, la recomiendo siempre, pero tú sobre todo de las preguntas que he hecho, lo que he comentado de si realmente tienes un problema para compensar, no te compares con Chema. O sea, piensa cómo compensas tú, cuánta velocidad de descenso tienes y tampoco no seas una envidiosa, como he dicho, de la compensación, ¿eh? Porque vas al infierno directo vas. Pero si realmente tienes muchos problemas, yo la revisión la recomiendo siempre. ¿Por qué? Porque hay que descartar que no haya algún problema. Si ya está todo bien, o sea, toda la exploración es normal y esas cosas, yo antes pensaba que el problema era solucionable sobre todo con fármacos, que también los hay. No me he querido meter en ese capítulo porque no quiero que la gente vaya y se automedique. Juan dijo en una charla y tal que había que tomar no sé qué. No, ni hablar. Yo no quiero que nadie tome nada sin tener yo la seguridad de lo que están tomando les puede ser útil. Pero desde que Bárbara asisto al curso que organiza todos los años y que afortunadamente yo me siento muy orgulloso porque me deja colaborar con ellas, pues me enseñó toda una serie de cosas y tal. Yo soy ahora de los convencidos de que la técnica, una mala técnica de compensación es mucho más importante, siempre y cuando, te digo, que todo esté bien, ¿eh? Por eso la revisión, que sí, es completamente necesaria. ¿Por qué? Porque, oye, a mí me pasó una vez me mandó un instructor de
de Fuenterrabía, un chico me dice, oye, este tío le han visto, le han dado válido con la certificación, pero no hay manera de que compenses, es que no baja ni medio metro y tal. Yo, mándamelo y le veo. Tenía unos pólipos en la nariz, pero como uvas de grandes, o sea, no tenía el más mínimo espacio dentro de la nariz. Y digo, hijo mío, ¿y te han dado apto para bucear? Sí. ¿Y te han mirado la nariz? No. Ese sí que podía haber tenido muchos problemas a nivel sinusal incluso y tener un problema serio si llega a descender. Vale, muy bien. Pero ya te digo, no te... No seas envidioso. Piensa en los 4 conceptos y medítalo un poquito, ¿eh? Porque ya te digo, mucha gente va a la consulta y me dice, tengo un problema y tal. Y sale de la consulta, hombre, no salen como unas castañuelas, pero cuando les he explicado todas estas cosas y tal, dicen, ah, bueno, pues no es tan importante y tal, y cual, no sé qué. Y muchos sí, muchos se van pensando en cambiar de compañero. ¿Cómo nota? Perdona. Gracias. De nada. Yosune, qué calladita estás. Nada, escuchando tu sabiduría, Juan. Es que yo he pasado por lo de, uy, no compenses en la última, y me echaste la misma charla, y yo salía de una infección de ambos oídos, y de hecho el siguiente día al agua fui contigo. Efectivamente. Fui contigo el siguiente día y es verdad que, bueno, pues también eran mis miedos y demás, pero me fue perfecto. Entonces ahora es como, bueno, pues soy lenta, pues ya me esperarás. ¿Cuál estás, compañero? Claro. Es verdad, hay gente que es rápida, gente que es lenta y los sí, milagros, sí. Y los milagros, pues a Lourdes. A Lourdes. A Lourdes. Sí, yo solo aprendí contigo y es verdad, yo siempre aviso, yo soy lenta compensando, ya está. ¿Estás cagando? El problema que tiene la lentitud de la compensación, ya sabéis, es cuando hay obligación sí o sí de trabajar rápido. Por ejemplo, en Maldivas, los canales estos que tienes que bajar y agarrarte como una lapa al borde del canal del atolón para poder estar en el meollo de las cosas. Si no bajas rápido, pues la corriente te lleva. Ahí los compensadores lentos pues lo pasan mal y esas cosas. Yo me acuerdo en una inmersión en Maldivas que la compañera no pudo compensar.